A Manuel, y gracias, repito, a todos por estar aquí, a todos los que se han conectado también. Mi nombre es Raúl Pérez, formo parte del equipo de abogados de Bufete Pérez Ocaña, un bufete que vaya para 50 años de existencia, y vengo aquí después de la brillante intervención, como digo, de Manuel, exponer un poquito, a grosso modo, bueno, lo que son un comparativo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña comparación de tipos. Yo sé que esto es difícil, son muchos datos y no siempre esto es una varita mágica que vamos a decir, ¿dónde vamos? Aquí es donde se paga menos. Bueno, hay muchos factores a tener en cuenta. La asesoría de empresas es un mundo complejo y no solamente el tema de impuestos es lo que nos debe de guiar a la hora de montar un negocio y que prospere, ¿no? Pero bueno, creado esta introducción en la que sí que es verdad que la fiscalidad en España, en Portugal y en Andorra tiene diferencias significativas, y es lo que ha llevado y está llevando a las personas, tanto físicas como jurídicas, a irse o a quedarse en los países vecinos, en Andorra y en Portugal. Ahora vamos a ver un poquito la comparación. Yo me voy a centrar en la imposición directa, ya que la imposición indirecta, aparte de ser una normativa extremadamente compleja, no impacta en resultados a nivel empresarial, como ya sabéis. Solamente en muy pocos casos, en regímenes especiales, podría llegar a impactar. Por otro lado, deciros que las comunidades autónomas en España marcan una gran diferencia, como también han apuntado, porque estamos en un país descentralizado y eso al final cuenta. Sí que es verdad que no son unas diferencias enormes, pero hay diferencias. Ahora las vamos a ver también. Y bueno, básicamente vamos a hacer esta comparativa básica entre los distintos impuestos. Yo he tocado los impuestos un poco más importantes, porque tampoco nos podemos extender. La normativa fiscal es abrumadora y tampoco se trata aquí de dar millones de datos para salir todos locos con la cabeza. No ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es dar unas pinceladas y daros un escenario, bueno, pues para que tengáis un poco algunos datos interesantes, creo yo. Bueno, vamos a empezar con si queréis, con el impuesto de la renta, que es el impuesto un poco estrella, ¿no? En el que, bueno, en España los tipos, como sabéis, son progresivos y varían en función de la comunidad autónoma, como he dicho antes. Van de un mínimo de un 19% hasta un 54%, como bien han apuntado ya los compañeros, y sí que es verdad que el 54 está en comunidades autónomas como Cataluña y Comunidad Valenciana, que tienen el récord porque son unos tipos muy altos, pero en general en el resto de España el tipo máximo está en torno al 46 y el 47%. Mucho cuidado, porque aquí cuando pone base imponible, yo muchas veces es que estamos con los datos ya y creemos que esto es lo que ganamos, ¿verdad? Y es lo que nos cobran. No, realmente la base imponible ya se han aplicado ahí una serie de descuentos, deducciones por hijos, por ejemplo, por ascendientes, vivienda habitual, una serie de deducciones, y lo que nos queda es la base imponible. Bueno, yo creo que todo esto lo entendemos bien, pero bueno, por si hay alguien que tampoco el tema de impuestos es un tema técnico y conviene remarcarlo, ¿no? Sí que es verdad que en España, pese a que estos tipos progresivos pueden asustar, pues tenemos algunas deducciones, afortunadamente, como son las inversiones en startup, por ejemplo. Me parece que hay que reseñarlas. 50% de las deducciones de los pagos de las inversiones llevadas a cabo para fundar o para invertir en startup estarían, ese 50% sería una deducción con un límite de 100.000 euros. También estarían los planes de ahorro, de pensiones, que ya los conocemos bien, 1.500 euros, bastante poco, la verdad. Para autónomos sube un poco, a 5.750, y para personas mayores de 50 años también sube un poquito, hasta 8.250, pero vamos, son incentivos, la verdad, un poco escasos. También tenemos incentivos fiscales para la innovación, el I+D, tenemos 25%, y en tecnológicas el 12%. Esto en España todo, lo que estoy diciendo. Y las famosas exenciones por reinversión significan que cuando tenemos una ganancia patrimonial debido a alguna venta que hemos realizado, pues de nuestra vivienda, por ejemplo, reposición de bienes, empresas, pues si reinvertimos tal y como dice la normativa fiscal, podemos exonerar de imposición esa ganancia obtenida. Bueno, hasta aquí un poco el tema de España. Hay, por supuesto, muchas más deducciones, bonificaciones y demás.
Vamos a ver el tema de Portugal. También tiene unos tipos, igualmente que en España, es progresivo el impuesto y tiene unos tipos que van desde el 14,5 hasta el 48, como bien han apuntado ya. Sin embargo, hay un régimen muy interesante que se llama el régimen de residentes no habituales, que lo cito aquí por si alguien no lo conoce. Es un régimen bastante interesante que ha sacado el gobierno portugués, en el que se tributa a una tarifa plana, tarifa reducida del 20%, durante 10 años, una década de tributación a este 20%. Eso sí, los ingresos tienen que ser de origen portugués y tanto sean laborales como sean empresariales, tienen que ser de sectores de un cierto valor. ¿Qué sectores son estos? Los sectores que ha puesto el gobierno donde le interesa invertir, el gobierno portugués me refiero. Bueno, también es muy interesante dentro de este régimen para las personas pensionistas el traslado a Portugal, porque se pueden acoger a este régimen y tributar al 10% en su pensión. Por ejemplo, en el caso de España, aplicando el convenio de doble imposición, porque aquí se aplican los convenios de doble imposición entre España y Portugal, para ver esa pensión, por ejemplo, vamos a poner el supuesto, una persona pensionista jubilada que decide trasladarse de España a Portugal, cobra una pensión en España, pues no tributaría en España y tributaría en Portugal al 10% por la aplicación de este convenio. Bueno, pues hay ciertos truquillos, como veis, ciertas cosas que bueno, pues pueden ser bastante interesantes en el país vecino. En cuanto a Andorra, pues ofrece tipos, pues la verdad, bajísimos, ¿no? En comparación. El 10% para ingresos anuales de 40.000 euros, los primeros 24, hasta 24.000 estaría exonerado. Bueno, en fin, la verdad es que no se puede competir con eso. Pero sí que es verdad que también además tiene otra ventaja, que es un sistema bastante menos burocrático, porque como he dicho al principio, no solamente se trata de ver los impuestos, también hay que valorar otra serie de cosas. Bueno, para no extendernos demasiado, vamos a seguir avanzando. Aquí estaría lo que es la base del ahorro, que he comentado antes. Antes teníais el cuadro de la base general y aquí está el cuadro de la base del ahorro. Como veis, base del ahorro en Andorra no se grava, estaría exento. Y la base del ahorro en Portugal sí que también podría acogerse a ese 10% que digo de régimen de residentes no habituales, ¿vale? Bastante interesante. En España hay 3 tramos en la base del ahorro, que los tenéis ahí, y que ya todos conocemos bastante bien, porque, bueno, pues tenemos que pagar los impuestos. Aquí tenéis el cuadro de lo que he comentado anteriormente, por comunidades autónomas. Como veis, Madrid es la comunidad autónoma más baja en cuanto al tipo y Cataluña la más alta. Entre medias están todos, pero bueno, quitando Comunidad Valenciana y Cataluña, que son un poquito las más altas, como digo, pues este sería el cuadro, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora al impuesto sobre sociedades, que creo que es un poco también bastante importante. En España el tipo general, como bien ha dicho Hilario, el presidente, bueno, pues es del 25% y hay un tipo reducido del 15% para los 2 primeros ejercicios en los que se obtenga beneficio. O sea que ahí las empresas podrían beneficiarse. En Portugal sí que baja el tipo, como también dijo Hilario, es el 17% para pymes en los primeros 25.000, pero sí que es verdad que tiene un tipo del 21%. Bueno, puede reducirse también y tiene muchísimas deducciones. Para startup, propiedad intelectual, tiene un sistema también que se llama SIFIDE, que es de incentivos para I+D. Tiene incentivos bastante fuertes Portugal en cuanto al impuesto sobre sociedades. Y en Andorra el tipo impositivo es del 10%, aunque podría reducirse incluso hasta llegar a un 2%. ¿Vale? Esto es bastante interesante. Y además también tiene reducciones en I+D, en pymes, startup, empresas verdes, todo esto. Bueno, me parece que más o menos la visión queda clara en cuanto a la imposición directa. Como bien ha dicho Manuel, el impuesto de patrimonio, que es un vestigio que tenemos un poco aquí, un poco raro, ¿no? En España mantenemos este impuesto, ¿verdad? Bueno, disculpar porque aquí el título no está bien puesto, va en cuanto al impuesto sobre el patrimonio. Tenemos tipos que van desde el 0,2 hasta el 2,5. Aquí en España también efectivamente intervienen mucho en este impuesto las comunidades autónomas porque es un impuesto cedido y además también el tema es que
En Madrid, por ejemplo, es un impuesto que no opera, pero sí que es verdad que existe la obligación de presentar a nivel informativo el modelo. Estarían exentos hasta 700.000 euros con 300.000 euros de exención para la vivienda habitual. Pero ya digo, depende bastante de las comunidades autónomas. Pero en Portugal y en Andorra no habría impuesto de patrimonio, ni para las fortunas, ni nada parecido. Y por último, si os parece, bueno, antes de las conclusiones, si os parece os lo cuento, la seguridad social, yo sé que esto no es un impuesto, no es tributación, pero al final sale del bolsillo también y muchas veces tenemos que valorarlo, por lo que dije al principio, es decir, no solamente es decir, bueno, el tipo más bajo, ¿dónde es? Después de todos estos datos que hemos dado, ¿no? No se trata de eso, porque, por ejemplo, en España, la seguridad social, los autónomos, por ejemplo, están pagando alrededor una media de 300 euros. Hay algunas ayudas, aunque pocas, pero en Portugal, por ejemplo, la seguridad social es bastante cara. Estamos hablando de una cuota a la seguridad social de un 21,4% de los ingresos brutos. Para el autónomo también va en progresión. Y a nivel laboral, descuentos en nómina del 11% y cuotas empresariales del 23,75%, pues la verdad es que también es bastante alto, ¿no? En Andorra es un poquito más bajo que en Portugal, a nivel laboral, bastante más, y el autónomo pagaría un 22% de los ingresos. Como veis, aquí ya, bueno, eso se debe quizá pues, a la seguridad social española, pues, quizá es más estable y lleva más tiempo y bueno, es normal, ¿no? Es lógico. Conclusiones que podemos sacar de todo esto. Pues hombre, aquí las tenéis. En España ofrece unos beneficios fiscales importantes. Podemos remarcar también, por ejemplo, la ley Beckham, que se hizo para atraer bueno, ingresos económicos que vienen del extranjero, para hacerlos tributar menos, para que sea más interesante, pero no terminamos de, como bien ha dicho Manuel, de enfocar bien el tema de impuestos, desde mi humilde opinión, por supuesto. La opción sí que es verdad que tiene mayor seguridad jurídica que otros estados. España es un país bastante consolidado en esto, pero está sujeto a muchos y repentinos cambios normativos, que es a lo que nos tienen un poco acostumbrados en estos últimos años, ¿no? En Portugal, sin embargo, el régimen que he comentado de residentes no permanentes es muy atractivo y han hecho eso bien, han hecho bien los deberes en el sentido de atraer a gente joven, startups, empresas verdes y bajar la imposición en estos y la presión fiscal en este sentido. Y en Andorra, pues hombre, es altamente atractiva a nivel europeo, ya no solamente en España, sino a nivel europeo es muy atractiva, pero sí que es verdad que presenta cierto riesgo y baja seguridad jurídica, además de que bueno, exige también un patrimonio mínimo y un capital mínimo. No obstante, han mejorado bastante, y como bien se ha dicho aquí, pues no estamos hablando de paraísos fiscales ya, ni siquiera en el caso de Andorra tampoco. Y bueno, pues hasta aquí un poquito